Esta es la estrategia con el USD30 que a mí me ha hecho rentable y es la única estrategia que utilizo actualmente y me he casado con ella. Creo que es la que seguiré utilizando al menos hasta que siga funcionando, hasta que me esté dando ganancias, y se las voy a enseñar paso a paso cómo yo analizo el gráfico, cómo busco mis entradas para que tú puedas replicar esta misma estrategia todos los días con la apertura de Nueva York y empieces a ser rentable con el trading. Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo quiero hablar de la estrategia que utilizamos con el USD30, una estrategia que abarca temporalidades muy cortas como de 5 minutos, abarca también que podamos operarla no utilizando todo tu día para poder ejecutar las operaciones, pero que definitivamente necesita práctica para que tú puedas entender cómo utilizar la estrategia y puedas ser rentable operando con el USD30. El día de hoy no pude operar, tuve unos problemillas ahí técnicos, pero preferí no hacerlo desde mi laptop ni desde mi celular, que son puntos básicos que debemos entender. Ahora, quiero mostrarles los últimos trades que yo he tenido. El día de ayer tuve pérdidas, estos son los de la semana pasada, una operación ganada y una pérdida. Llevamos dos ganadas que serían del 6-7% más unas 2 o 3 pérdidas menos 3%. Entonces quedamos con positivo con un 3%. Entonces yo me baso con esta estrategia buscando los rompimientos. El USD30 en su apertura de Nueva York siempre o casi siempre da movimientos fuertes, alcistas o bajistas. ¿Y cómo podemos identificar si tendremos un movimiento alcista o tendremos un movimiento bajista? Esto nosotros lo podemos identificar en diferentes temporalidades mayores, en temporalidades de una hora, incluso en temporalidades de un día, o si quieres hacerlo en temporalidades de una semana. Si nosotros nos vamos a una temporalidad mayor de una hora, podemos notar que la tendencia es alcista y podemos nosotros buscar los puntos donde el precio pueda retroceder. Ahora, yo lo primero que hago en mis mañanas es levantarme media hora antes, verificar la tendencia que he tenido en el mercado de Londres, el mercado de Tokio, para saber qué movimiento se puede dar al momento que se haga la apertura de Nueva York. Luego, identificando tendencias, también nos vamos a identificar soportes y resistencias, que eso es muy importante. Y esto fue un error que yo cometí en una operación la semana pasada. No identificar mis soportes y resistencias en temporalidades de una hora, que era este de acá. Vine a verificar este soporte y resistencia que era también de una hora, pero tenía uno mayor que fue el que vino a liquidar el USD30. Muy probablemente, no importa que yo hubiera colocado mi trade acá, me hubiese sacado en un stop loss, porque el mechazo fue muy largo y no reaccionó en la zona que yo quisiese entrar y me hubiera sacado. Entonces muy probablemente me hubiera pasado eso y hubiera tenido alguna pérdida en esta zona de acá, no importando que hubiera entendido dónde podía reaccionar el precio. Y esto es lo que pasa muchas veces con el USD30. Ahora, lo segundo que hacemos, tenemos la tendencia identificada. En este caso es una tendencia alcista. Nosotros sabemos que el precio tiene una zona donde va a reaccionar y es esta zona de acá. El precio se va a manejar en esta zona en estos próximos días y sí, y luego podrá dar un retroceso, una corrección posiblemente para continuar con su tendencia alcista. Pues eso lo iremos viendo conforme vayan las noticias, porque siempre tendremos movimientos, puntos de liquidez donde el precio tiene que ir a recortarlos. Entonces yo veo acá un punto para un retroceso, también veo acá otro punto para otro retroceso, y son cosas que tenemos que tenerlas muy presentes. Segundo, ya que tenemos la tendencia identificada, marcamos nuestras zonas de reacción. Acá he marcado dos zonas. Esta es para un futuro, una posible zona de reacción que sería este enorme de acá, pero tenemos una más alta que sería esta otra de acá. Entonces, si nosotros identificamos nuestras zonas de reacción, podremos saber cuándo el precio o dónde el precio puede reaccionar. Marquemos muy bien las zonas. No importa que el gráfico se vaya marcando de zonas en temporalidades más grandes, eso te va a servir solamente para identificar dónde puedes abrir tus operaciones. Tenemos identificada la tendencia, marcamos nuestras zonas, pero las operaciones las abrimos en temporalidades de 5 minutos. Entonces ya nos vamos cambiando a diferentes temporalidades y vamos bajando la temporalidad. Ahora nos vamos a 15 minutos. En 15 minutos vemos cosas totalmente diferentes. Acá lo que hubiera hecho yo para mostrar o para abrir mis operaciones el día de hoy, primero una posición larga en esta zona, una posición en largo que me hubiera dado una operación de 1 a 2 y posiblemente luego abrir otra operación para tener un poco más de ganancia. Pero para empezar hubiéramos tenido 1 a 2 o 1 a 1 mínimo. Pero también yo hubiera mandado, casi seguro,
una venta. Una venta en esta zona de acá, donde yo podría reaccionar. Lo estoy viendo en 15 minutos, ¿ok? Y tener una operación de 1 a 3 que siempre les digo que es lo mínimo. ¿Qué haría nuevamente? Ya que he identificado mis soportes, que son estos de acá, soportes y resistencias, que el precio se ha mantenido en esta zona 2 veces, 1, 2 y luego un rompimiento como se esperaba. El precio con el US30 reacciona de la misma manera muchas veces. Puedes notarlo en esta zona, puedes notarlo en esta otra zona, donde el precio sí respeta los soportes y resistencias muchas veces. Entonces nos puede dar un patrón que se repite una y otra vez. Por ejemplo, en esta otra zona de acá, una venta que se respetó 1 y 2 veces, que te puede dar buenos resultados. Entonces yo muy probablemente hubiera colocado una venta en esta. ¿Por qué una venta? Porque he logrado identificar mi soporte y resistencia. Aunque la venta no sea el movimiento más largo, sino el movimiento más largo tiene que ser o será, en este caso, una compra. ¿Por qué? Porque la tendencia es alcista, y si yo tengo una tendencia alcista es donde yo voy a apostar movimientos más largos. Los trades más largos que yo hago siempre los voy a hacer apostando a la tendencia que se encuentra en ese momento. Tenemos una tendencia acá, perfecto. ¿Qué hubiera hecho yo? Para ser sinceros, buscar una zona de reacción acá. ¿Qué hace el mercado? No llega a esta zona de reacción, sino que continúa en su tendencia alcista, pero sí me da una venta, me da el tiempo suficiente para colocar una venta en esa zona de acá de 5 minutos. Se activa la apertura de Nueva York, hubiera colocado una venta, una compra y una venta. La compra me hubiera sacado 1, 2, 1, 1, tal vez break even, y esta sí hubiera sido perfecta. Hoy desafortunadamente no pude operar 3% o un 30% dependiendo cuánto quieras invertir, y luego se continuaría con la tendencia alcista. Por eso es que yo hubiera buscado una compra en una zona más baja, pero no hubiera llegado. Y eso es la verdad. Yo hubiera colocado mi venta por acá diciendo, miren, puede darse esto de aquí, pero no se hubiese cumplido. Entonces yo hubiera tenido una ganada y una posiblemente que no se hubiese cumplido. Esos hubieran sido los análisis del día de hoy. ¿Por qué el precio reacciona en esta zona y cómo poder aprovechar esos movimientos? En realidad es un movimiento muy rápido y muy peligroso de tomar. Si ponemos la temporalidad en 1 minuto para que nosotros quisiéramos encontrar dónde ejecutar este trade, no tengo ninguna referencia del pasado que aquí en esta zona fuese a dar un retroceso. Lo que sí me hubiera podido dar, pero son movimientos muy rápidos que lo puedes operar fácilmente con futuros, es un stop. Ok, me marcó un impulso, un retroceso, como estos de acá, como estos de acá. Me marcó un rechazo fuerte y luego continúa con su tendencia alcista. En este caso sería de abrir la operación, que sea un stop, que pase comprando al momento que tenga su retroceso. Cuando yo veo esto, pero son movimientos muy fuertes. Para operar con futuros creo que se puede dar rápidamente. Para operar con Forex y más si utilizas plataformas como MetaTrader, es un poco complicado que puedas ejecutar este tipo de operaciones, la verdad. Entonces nos hubiéramos quedado así. Para terminar, ¿qué es lo que vimos hoy? Vimos soportes y resistencias. Seguir la tendencia es clave. Estos soportes y resistencias me sirvieron para tomar un pequeño retroceso de una operación de 1 a 3. No puedes abrir operaciones muy largas cuando solamente es un retroceso. A menos que tengas suerte y el precio se vaya a liquidar zonas más bajas, pues está bien, pero de lo contrario, el precio solo va a ser un retroceso y continuará su tendencia alcista. El trade más que hubiese apostado más yo sería por esta zona de acá y hubiera colocado un trade alcista esperando que el precio llegara más o menos a estas zonas o a esta otra zona de acá. Y si crees que no pasa, pues sí pasa. Mira, son retrocesos los que uno opera y es algo que ya he hecho en el pasado, que son los que hemos mandado. Mandamos una compra, se activa la compra en el retroceso y luego mandamos un trade que se va a la larga. Y se va un trade de 1 a 10. Esta es la estrategia que yo utilizo todos los días con el US30, que la he ido corrigiendo, que he ido mejorándola, que he ido aprendiendo de mis errores y que hoy por hoy pues es la estrategia que paga las cuentas. Espero el video les haya gustado. Únanse a nuestra comunidad privada donde operamos todas las mañanas a la apertura de Nueva York con esta misma estrategia. ¿Requiere cierta habilidad para que puedas operarla? Sí, porque tienes que tener cierta experiencia para poder medir tu lotaje, para saber cuándo cerrar operaciones, para saber cuándo operar, cuándo cerrar. Puedes abrir operaciones directamente desde tu broker con T-Market
que es lo que yo te recomiendo. Es más fácil operar directamente desde TradingView, te va a simplificar todo, pero si no, busca una plataforma amigable que sea fácil de utilizar y que puedas operarla. Un mínimo que tengas que tener en cuenta para que sea rentable para ti para operar junto con nosotros, creo que unos $200 a $500 es el mínimo que tienes que tener para operar con esta estrategia. Espero el video les haya gustado, no olviden suscribirse a mi canal, darle like y nos vemos a la próxima.